Dios le bendiga. Aleluya. Dios le bendiga. Amén. Le damos al Señor gloria, honra y alabanza. Amén. Amén. Afuera el clima está frío, pero aquí estamos ardiendo. Gloria al Señor. Amén. Quisiera que vayamos a la palabra, hermanos, del Señor en esta preciosa noche. Amén. Acompáñenme al libro de Levítico capítulo 19. Gloria al Señor. Levítico capítulo 19. Aleluya. Versículo 19. Capítulo 19, versículo 19 del libro de Levítico. Amén. Mientras usted lo va buscando, vaya alabando. Amén. Adore el nombre de su Dios. Adórelo, exáltelo. Aleluya. Como aquel Elías. Amén. Allá en el monte Carmelo. Gloria al Señor, para que descienda el fuego de Dios del cielo. Amén. En cada uno de nuestros altares, en cada uno de nuestros corazones, hermanos. Gloria al Señor. Capítulo 19, versículo 19. Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos, honrando a nuestro Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dice: mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestido con mezcla de hilos. Hasta ahí vamos a leer, hermanos, la palabra. Bendito Dios, Señor, gracias le damos en esta noche preciosa, Señor. Usted, Dios mío, se hace sentir en su casa. Gracias, Dios. Gracias, Dios mío. Podemos ver su mano, Señor. Gracias, su bondad, su misericordia, Señor. Podemos ver su respaldo, Dios, su fuego abrasador aquí en este lugar. Pido, Señor amado, que bendiga, Señor, nuestras vidas. Derrame poder, derrame unción, derrame fuego, Señor, en cada uno de nuestros corazones para alabarlo, glorificarlo, exaltarlo y darle a usted, Señor, toda la gloria. Que podamos ser, Señor, altares encendidos, altares ardiendo en fuego, Señor, Padre. Que ese fuego, Señor, nunca se nos apague, Señor. Que la prueba, la dificultad, Señor, quizás el problema, Dios mío, no apague en nosotros el fuego que tú un día encendiste, Señor. Ese fuego que se encendió por obra del Espíritu Santo. Ese fuego, Padre, que cuando estábamos en pecado, Señor, estaba muerto, estaba apagado, Dios, pero que hemos venido a conocerte, al conocimiento, Señor, de tu palabra, de las bondades de tu gran misericordia, Padre. Y hoy, Dios mío, podemos sentir, sabemos de qué fuego estamos hablando, de qué precioso fuego estamos hablando, Señor. Por eso le pedimos en el nombre de Jesús que eso arda aún medio de este tiempo, Señor, tiempo de oscuridad, tiempo de tiniebla, tiempo de frialdad, Dios. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que a ninguno se nos apague el fuego, Señor. Le pedimos que eso arda, Señor, en el nombre de Jesús en nuestros corazones, que no nos deje estar tranquilos, Señor, que no nos deje, Señor, estar acomodados, Dios, sino que nos haga, Señor, hacer tu obra conforme a tu gran poder. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Puede tomar asiento, pero no siente su alabanza. Gloria al Señor. Amén. Vamos a seguir en este estudio. Estamos en este versículo 19. Amén. Hemos ido desarrollándolo. El Señor, este capítulo 19, hermanos, lo da, ¿verdad?, para toda la congregación. Amén. Y usted había visto que conforme íbamos pasando, íbamos encontrando temas. Amén. Habíamos encontrado, por ejemplo, el primer tema que habla de el temor a los padres. Amén, que hay que honrar a los padres. Después el segundo tema, amén, que está, ¿verdad? Allá dicen: o no os volveráis a los ídolos. Habla de la idolatría, del culto santo a Dios, que solo Dios merece toda la gloria. Amén. Más adelante también habla, hermanos, de lo que es el no ser demasiado atacado a las cosas terrenales. Amén. En donde dice, ¿verdad?, pues que si, ¿verdad? Y si, aleluya, estoy allá en ese versículo 8, dice: el que lo comiere llevará su delito por cuanto profanó lo santo de Jehová, y la tal persona ha de ser cortada de su pueblo. Versículo 9: y cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada.
Amén. Eso es para que tengamos siempre cuidado a que primero, hermanos, son las cosas de arriba. Amén. Primero nuestra salvación, primero nuestra vida espiritual. El resto, hermanos, puede esperar. Amén. Sabemos que Cristo viene pronto, hermanos, y si Él viene, hermanos, Él no nos va a estar esperando. Él viene, lleva a su iglesia, y el que se quedó, hermanos. Amén. Entonces, después dice también, habla de lo que es, hermanos, el tratar al prójimo. Amén. En donde dice, no hurtarás, ni engañarás, ni os mintáis el uno al otro, y todo eso de cómo poder tratar al prójimo. Amén. De no oprimirlo, de no maldecir. Habíamos visto la semana pasada, no hablar mal del sordo ni del ciego, no hay que poner tropiezo, y todo lo habíamos ido viendo. O sea, cada parte, conforme vamos viendo, hay un tema ahí, hermanos, en especial. Amén. Entonces, habíamos leído el versículo 19, en donde nos habla de otro tema, hermanos, muy importante también. Amén. Comienza diciendo, mis estatutos guardarás. Aleluya. O sea, mi palabra. La palabra del Señor son estatutos. Estatutos de vida, hermano. Amén. Un estatuto, hermanos, es algo que garantiza. Amén. Un estatuto es algo que a usted le da una cobertura. Gloria al Señor. Amén. Por ejemplo, cuando nosotros como iglesia tenemos estatuto, amén, es algo que uno tiene que hacerlo, hermano. Amén. Para no tener problema con las leyes. Y es decir, que cuando uno está con estatutos, uno está inscrito, o sea, uno está, ¿verdad? Las autoridades saben que nosotros estamos como iglesia. Amén. Entonces tenemos estatutos. Aleluya. Y eso es un estatuto. O sea, es algo que uno, hermanos, podemos decir, para estar bien, hermanos, con las autoridades. Gloria al Señor. Amén. Entonces, para nosotros estar bien con Dios, tenemos que guardar la palabra. Amén. Amén. También dice, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. También dice, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Aleluya. Habla de este versículo 19, amén, habla de lo que es, hermanos, el mezclar. Amén. Tanto así que dice, habla del ganado, habla también, hermanos, del campo, y habla del vestido. Aleluya. Amén. El Señor lo que no quiere, hermanos, es mezcla. Amén. Él siempre quiere que seamos genuinos. Aleluya. Porque está hablando de santidad y de justicia. Amén. Está hablando de santidad y de justicia. Entonces, Él le dijo, ¿verdad?, al pueblo, a su pueblo, que no harán ayuntar, o sea, mezclarse especies de animales. Amén. Porque no está correcto. Gloria al Señor. O sea, no está bien. Amén. Hoy en día, hermanos, hay animales que han sido mezclados entre ellos. Amén. Y que lo único que sale es un problema. Amén. Por ejemplo, quisieron mezclar, hermanos, el asno con el caballo. Amén. Y salió la mula. Gloria al Señor. Amén. Y la mula es un animal que no puede reproducirse. Amén. O sea, no puede dar crías. Gloria al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque ya el Señor lo ha hecho acá, hermanos. Amén. Hay otros animales asimismo que los hombres en su desobediencia, amén, porque eso puede hacer solamente la persona que está lejos de Dios, que no conoce la palabra. Amén. Porque sabemos que Dios ha hecho las cosas bien, hermano. Amén. Todos los animales fueron bien hechos. Amén. Y entonces cuando el hombre mete mano allá, hermanos, algún problema tiene que suceder. Aleluya. Amén. Incluso hay animales, hermanos, como los perros. Hay unos perros que son bien agresivos. Amén. Que son hechos de mezcla. También mezclaron, ¿verdad? Ese animal, el perro, de una raza con un león, algo así por allá, hermanos. Y eso hizo que ese perro, hermanos, saliera agresivo. Es un perro peligroso. Amén. Si no me equivoco, es el pitbull, uno de esos, hermanos. Amén.
Entonces, no son animales confiables, amén. Son animales que incluso se ve que atacan mucho al hombre, amén. Y eso se ha escuchado en varias noticias, varios países, de problemas que han tenido. Por ejemplo, niños han sido, hermanos, atacados, personas adultas. ¿Por qué? Porque eso no es un animal puro, o sea, su raza está mezclada. Amén. Y entonces, pero en todo esto, hermanos, el Señor habla de la mezcla. Amén. Tanto así dice que no se podrá mezclar el campo con varias semillas. Amén. Y no te pondrás vestido con mezcla de hilos. Aleluya. Amén. O sea, Dios, hermanos, siempre nos va a pedir que seamos lo más puro que podamos. Amén. Y el creyente, hermanos, tiene que saber eso. Por eso esta palabra era para toda la congregación, o sea, para todo el pueblo de Dios. Amén. Ellos, cuando iban a sembrar, ellos tenían, por ejemplo, el campo de ellos. Si ellos sembraban, en una parte era viña, gloria al Señor, y tenían que sembrar solo la viña. Amén. De la otra parte, si tenían que sembrar, ¿verdad? Qué sé yo, hermanos, olivo, entonces ellos sembraban el olivo. Amén. No podían sembrar en una parte la viña, y ahí mismo el olivo, y ahí mismo el maíz, y ahí mismo el arroz. Amén. Tenían que tener mucho cuidado en eso. Gloria al Señor. Amén. Pero más allá, hermanos, es la cuestión de la mezcla. O sea, el cuidado que hay que tener para no mezclar. Aleluya. Nada, hermanos, porque nos puede hacer daño. Gloria al Señor. Amén. En este tiempo, hermanos, usted ve que el creyente quiere mezclar todo. Y todo, supuestamente, quiere ofrecerle al Señor. No, es que todo va bien, así que sembremos lo santo y lo profano juntos. Gloria al Señor y viva. Aleluya. Amén. Pero acá dice, hermanos, que tengamos cuidado en el campo de no sembrar con mezcla de semilla. Amén. Que tengamos cuidado. Amén. Y hay que tener cuidado, hermanos, ¿verdad? Porque me venía en mente mientras estudiaba este pasaje, cuando dice que en un campo había sembrada buena semilla, o sea, trigo. Amén. Y de repente el hombre dueño del campo, dice que se despreocupó. Amén. Y vino el enemigo y le sembró cizaña. Gloria al Señor. Amén. O sea, mire, hermanos, que el enemigo es tan astuto que en nuestro campo, que nosotros queremos, porque todos quisiéramos, hermanos, que en nuestro campo haya buena semilla. Amén. Nadie se ha convertido, hermanos, para después hacerse malo. Todos queremos llegar a la patria celestial. Todos queremos llegar bien con el Señor. Amén. Todos queremos llegar en obediencia con nuestro Dios, hermano. Amén. Pero hay que tener cuidado porque no todos llegan bien. Amén. O no todos, ¿verdad? Llegamos bien. Gloria al Señor. Amén. Entonces, ¿por qué, hermanos? ¿Qué pasó en el campo? Hubo una mezcla. Le mezclaron la semilla. Gloria al Señor. Semilla buena, hermanos, y el enemigo sembró semilla mala. Amén. Entonces, el cuidado que hay que tener, hermanos, allá es como cuando el Señor habla aún de la siembra, ¿no? Y habla del pueblo de Israel, que dice que le había sembrado las mejores vides. Amén. O sea, semillas escogidas, le sembró, hermano. Amén. Y entonces él esperó que diese fruto. Y cuando comenzó a dar fruto, dice que dio uva silvestre. Pero él dice, pero ¿cómo? Si yo he sembrado buena semilla y yo la he despedregado y yo la he, ¿verdad? Le he dado el cuidado necesario, pero comenzó a dar, hermanos, uvas silvestres. Amén. ¿Cómo es eso, hermano? Amén. De que en qué momento, hermanos, ¿verdad? La buena semilla se cambió. Y en vez de que salgan uvas escogidas, uvas grandes, salieron unas uvitas chiquitas y agrias. Gloria al Señor. Entonces el cuidado, hermanos, que hay que tener de nuestro campo, la mezcla, gloria al Señor.
Amén. Israel se despreocupó y hermanos, en el despreocuparse, en el descuido, hermanos, comenzó a dar algo que Dios no quería recibir. Amén. Como les decía, hermanos, el cuidado que tenemos que tener. Amén. De nuestro campo, hermanos, mire, el Señor nos da buena semilla, su palabra. Amén. Amén. Y gracias al Señor, hermanos, aquí nos dan la palabra. Gloria al Señor. Amén. La buena palabra no nos esconde nada ni nos tapa nada, hermanos. Cuando el Señor nos habla, es buena semilla. O sea, nos siembra buena semilla. Gloria al Señor. Y tenemos que cuidar, hermanos. Amén. Tanto sacrificio, hermanos, que hacemos para recibir la buena semilla. Pasando frío, peligro que hasta nos atropellen por ahí en la calle. Peligro, hermanos, que hasta alguien nos robe. Peligro, hermanos, la maldad que está por ahí. Gente, hermanos, mala, perversa, que ya el hecho que a usted lo vea vestido correctamente, que lo vea que sale para el culto, que lo vea que usted viene a la iglesia, que viene contento, con gozo. Amén. Quizás eso crea en la persona hasta un senso de, ¿verdad? De enojo, de ira. Gloria al Señor. Amén. O sea, tantas cosas, hermanos. Venimos para recibir buena semilla. Amén. Y ahí tenemos que cuidarla. Gloria al Señor. Amén. Porque cada uno de nosotros, hermanos, ¿verdad? O sea, cada uno de nosotros tenemos que ser responsables de nuestro campo. Amén. Amén. No estemos mirando el campo del vecino, ni el campo del fulano, del mengano. Miremos nuestro campo. Amén. Amén. Miremos el nuestro, hermanos. Cuidemos el nuestro. Gloria al Señor. Estamos más preocupados de quién, de fulano, de mengano, del campo, de fulana, del campo de fulano. Gloria al Señor. Y no cuidamos el nuestro. Amén. Amén. Y el de allá queremos que no haya ni una hierbita, y el de nosotros, hermanos, hay hasta animales salvajes en nuestro campo. Gloria, o sea, cuidar, hermanos, nuestro campo. Gloria al Señor. Con la buena semilla, hermanos, que no se nos mezcle, o sea, que el diablo no la mezcle. El diablo es tan astuto, hermano. Amén. Es astuto que, ¿verdad? Que nos puede sembrar, hermanos, la semilla mala en el corazón. Amén. Usted ve, hermanos, la palabra sale, ¿verdad? Y el diablo, hermanos, la puede agarrar y en vez de que llegue buena semilla, hermanos, le va a llegar una mala semilla. ¿Por qué? Por el descuido. Y no es culpa del Señor. Si el Señor nos da la palabra. Amén. Amén. Usted ve, hermanos, ¿verdad? Hay gente, hermanos, que la palabra, hermanos, lo ofende. ¿Y por qué eso? Gloria al Señor. Amén. Porque hay un descuido. Amén. Entonces, ¿verdad? La palabra, hermanos, es demasiado. No la aguanto. Me ofende, me choca, me da. ¿Cómo es eso? Si es palabra de Dios. Amén. Y por lo consiguiente, ¿no? Hay cantidad de gente resentida con los predicadores, con los pastores, con los hermanos que predican la palabra. Amén. ¿Cómo es eso? Si es buena semilla, pero no se la recibe como buena semilla, es porque algo está pasando en el campo, se ha mezclado quizás. Entonces ahí yo tengo que darme cuenta, si la palabra a mí, ¿verdad? Algo está pasando, si Dios está hablando, la palabra están dando la palabra, están predicando la palabra, pero no me gusta escucharla, me ofende, ay, demasiado fuerte, ay, es que no, ¿verdad? No tienen amor y todo eso. Entonces ahí es un peligro, algo pasado en el campo, en mi vida. Por estar quizás viendo al otro, por estar, hermanos, en la vida del otro, preocupado con el otro. Estamos más preocupados con el otro que conmigo mismo. Y eso es un problema para mi campo. Amén. Como dice, ¿verdad? La palabra, me pusieron a guardar las viñas y la mía la descuidé. O sea, el predicador dice, estaba más preocupado por las viñas ajenas que por la mía misma. Amén. Gloria al Señor. Amén. Entonces lo que el Señor quiere, hermanos, que nos preocupemos de nuestro campo. Tu campo, dice. Amén. Analicemos. Tu campo no sembrarás con mezcla de semilla. No dice el campo ajeno, tú, nuestro campo, ¿sabes? Mi vida. Amén. Gloria al Señor. Y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Habla de todo eso, hermanos, del cuidado que tenemos que tener de no mezclar. Amén. Lo santo es santo, hermanos. Amén. Aleluya. Lo puro es puro, lo divino es de Dios. Gloria al Señor. Amén. Y tenemos que saber, hermanos, que no nos podemos
mezclar con nada. Gloria al Señor. Amén. Que en nuestro campo solo hay, hermanos, adoración, alabanza, hermanos, adorar a Dios, glorificar al Señor. Eso tiene que haber en nuestro campo, el deseo de servir, el deseo de apoyar, el deseo de avanzar, el deseo de predicar, el deseo de evangelizar, el deseo de invitar almas. Hermano, ese es el deseo que tiene que tener un creyente, hermano. Gloria al Señor, que por donde vaya predicando la palabra del Señor. Aleluya, amén. Así que cuidemos nuestro campo, gloria al Señor. Amén. Me viene en mente, hermanos, cuando Acab quería la viña de Nabot. Amén. Y usted lee allá, hermanos, dice que este hombre le gustó la viña de Nabot. ¿Por qué? Porque la viña de Nabot solo era viña. O sea, él no tenía mezcla, porque él había entendido claro esto. Amén. Y a Acab le gustó esa viña. Y Acab era el rey, tenía enormes viñas. Amén. Pero dice que le gustó la viña de Nabot. Amén. Es que el diablo, hermanos, cuando nosotros guardamos nuestro campo, él va a andar atrás. ¿Y saben para qué quería? Dice, véndeme tu viña. Mire, para hacer un campo de legumbres. O sea, para meter cebolla, ajo, tomate, pimiento, pepino y todo eso, hermanos. Quería hacer eso. Amén. O sea, mire, y verdad, y Nabot se la dijo, no, yo no te la vendo. O sea, a mí no me va, en mi terreno, en mi campo, a mí no me vas a sembrar mezclado. Gloria al Señor. Yo no te voy a permitir que tú mezcles en mi campo. Amén. Y hermanos, eso le costó la vida a Nabot, pero no se lo dio el campo. Amén. Y hasta el día de hoy la Biblia habla de la viña de Nabot, aunque si se la cogió a la fuerza, le costó la vida, pero guardó, cuidó, hermanos, lo que Dios le había entregado. Hay que cuidar, hermanos, hay que cuidar nuestras vidas. Tenemos que ser celosos, hermanos, aleluya, amén, porque hay cosas, hermanos, que pueden hacer que en su corazón se siembre lo malo. Por ejemplo, alguien viene y le cuenta y le dice, oye, ¿sabes qué? Fulano de tal es así. Y ahí le están sembrando lo malo. Oye, ¿sabes qué? Fulano de tal es malo, es aquí, es allá. Y mire, y eso, hermano, en su campo, sin usted darse cuenta, se le están sembrando lo malo. Y le están sembrando, y le están sembrando. Y usted, hermanos, ahí está, uy, ¿verdad? Y usted no se da cuenta, hermanos, el mal que es. Por eso que hay cantidad de gente, hermanos, en las iglesias, con semillas, hermanos, diversas en sus corazones. Amén. ¿Por qué? Simplemente, hermanos, porque el enemigo en el descuido, hermanos, sembró y le metió en su viña, en su campo que usted tenía único, porque la viña, hermanos, verdad, representaba dulzura, alegría, hermanos, porque de la viña hacían, hermanos, diferentes, hacían las tortas de pasa, hermanos, hacían, verdad, las uvas que usted sabe son ricas, deliciosas, amén, hacían el vino que representa el gozo. Amén. La viña. Gloria al Señor. O sea, era un lugar de dulzura. Pero, hermanos, mire, dice que no te pondrás vestido con mezcla de hilos. Gloria al Señor. Amén. Seamos íntegros, hermano. Amén. Íntegro es ser completo. Amén. Amén. Como alguien decía, tenemos que ser, hermanos, aleluya, de pies a cabeza, hermanos, de una sola pieza. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Seamos con el Señor, hermano. Amén. Y cuidemos nuestra vida. Cuidemos nuestro campo. No mezclemos, gloria al Señor. Que nuestro vestido sea delante del Señor uno. Amén. Entonces, eso, hermanos, es lo que el Señor le enseña al pueblo, hermanos. Amén. Amén. A cuidar, hermanos, lo suyo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Dice versículo 20. Gloria a Cristo. Si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva, desposada con alguno. Este es otro tema. Amén. Mire. Y no estuviere rescatada, ni le hubiere sido dada libertad, ambos serán azotados, no morirán, por cuanto ella no es libre. Versículo 21. Y él traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero de expiación, o en expiación por su culpa, y con el carnero de la expiación
lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. Gloria al Señor. Amén. Hermanos, ya es otro tema. Amén. Habla del hombre, hermanos, que tenía una sierva en casa. Amén. Del pueblo, hermanos, porque está hablando del pueblo de Dios. Amén. Aleluya. Entonces, algo que vemos, ¿verdad?, es los desórdenes que muchas veces hay, hermano. Amén. Dentro del pueblo hay desórdenes, hermanos, increíbles. Amén. Miren, entonces aquí era el hombre que si tenía alguna sierva y estaba desposada con alguno, o sea, estaba comprometida con alguno, amén, y no estuviera rescatada, ni le hubiera sido dada libertad, ambos serán azotados y no morirán por cuanto ella no es libre. O sea, si el hombre se aprovechaba porque ella era una sierva. Antes, hermanos, tenían siervos, siervas, los hombres que podían tener, hermano. Amén. O sea, podían tener los siervos en casa. Gente, por lo consiguiente, gente adinerada, gente con una posición económica alta, podemos decir. Amén. Tenían personas en casa que les hacían de siervo, de sierva. Amén. Y entonces, si el hombre cogía a esta sierva y abusaba de ella, dado que ella estaba dentro de su techo, se aprovechaba de la situación, amén, entonces, hermanos, lo cogían a él y los azotaban a todos dos. Amén. No morirán, porque habían casos de muerte, pero aquí no dice, por cuanto ella no es libre. Aleluya. O sea, los azotaban. Y después, hermanos, él traía delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión, un carnero en expiación por su culpa. O sea, tenía que venir a buscar a Dios, hermano. Aleluya. Amén. Que, hermanos, cuando alguien falla, cuando alguien peca, amén, tienen que buscar a Dios. Amén. No es fácil, pero tampoco es imposible. Porque sí, hermanos, esos pecados atan a la persona. Pecados de inmoralidad, hermanos, atan a la persona. Pero si la persona viene a buscar a Dios, si la persona busca de corazón a Dios, hermanos, y es sincera con Dios, y venía, dice que se presentaba y traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero en expiación por su culpa. Amén. O sea, hermanos, Dios quiere restaurar. Dios restaura cuando uno, hermanos, es sincero con Él. Y uno dice, Señor, mira, este es mi pecado y tú conoces. Perdóname, Señor. No quiero volver a hacerlo. Amén. Se presenta delante del Señor con un corazón sincero, hermano. Amén. Amén, hermanos, y Dios levanta. Es como al apartado. Al que está apartado, hermanos. Amén. Hay veces uno dice, uno da esta cosa. Hay veces gente apartada que llegan a las iglesias, hermanos. Pero llegan, hermanos, como momias. O sea, llegan viendo el techo, viendo el reloj. Y están apartados los cabezones, hermano. Amén. Pero no hay en ellos el deseo de decir, bueno, aunque sea estoy atento a la palabra. No, no. Usted los ve que están ahí, están sentados en la silla de la iglesia y están ahí, ¿verdad? Hay veces hasta durmiéndose. Se están apartados. Es como aquí, ¿verdad? El que pecaba, hermanos, ok, pecaba, le caía azote, hermano. Amén. Eso también, hermanos, cuando alguien peca, de parte del Señor le va a venir azote. Amén. Amén. Le va a venir, hermanos, ¿verdad? El Señor al encuentro y lo va a hacer entender.
Porque a veces, no, ¿verdad? Ay, es que ha pecado. Y justo hoy día predicaron sobre eso. ¿Qué se la están dedicando? No, es el Señor que lo está azotando. Amén. Gloria al Señor, hermano. Ellos se quieren pecar y ay, mi hijito, papito, has pecado, tierno mío. A veces el Señor le sale, hermano. Y si ha pecado en adulterio, oye, adúltero, arrepiéntete. Si ha pecado en fornicación, le va a decir, el Señor le va a decir, fornicario, arrepiéntete. Amén. En el pecado que tenga, hermano, le va a decir, arrepiéntete, has pecado. Amén. Gloria. Y es como al apartado lo mismo, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Entonces, pero hermanos, no siempre sucede así. Por lo consiguiente, el que peca, hermanos, queda atado. Eso lo sabemos todos. Amén. Porque, hermanos, el pecado hace que la persona quede atada. El diablo lo encadena y tira, porque el que peca es del diablo. O sea, el diablo lo tiene encadenado. Pero ahí está el creyente, pues, hermano, que tiene que clamar. Ahí, hermanos, ¿dónde vemos alguna reacción como la que tuvo David? O sea, David tuvo una reacción, hermano, que él no se quedó cruzado de brazos, hermano. Cuando le dijeron, tú eres el adúltero, uy, ese hombre se tiró al piso, ese hombre rasgó su corazón, y ay, he pecado contra Dios. Y de ahí para allá, hermanos, ese hombre lloraba y clamaba y gemía, y tirado al piso, y clamaba ahí, hermano, amén, si había pecado. Pero no sucede así, hermano. Amén. Son pocos los que se vuelven a levantar. Que la mayor parte, hermanos, ¿verdad? No les interesa. O sea, pecan, se apartan y vienen y llegan y no pasa nada, ¿verdad? Como si nada, como que están, hermanos, tranquilos, como que Dios necesita de ellos. Cuando es el hombre que necesita de Dios, todos necesitamos de Dios. Cuanto más, hermanos, el hombre que ha pecado, que ha fallado, el hombre que está apartado, hermanos, cuando tendría que decir, Señor, ayúdame. Amén. Pero no, hermano. Uno, de verdad, hermano, y eso uno se le pone el cuerpo hasta helado, ven, hermano, esa gente que están en pecado, que están apartados, pero no hacen nada. Amén. Ese, verdad, el altar está abierto, busque al altar. Ahí se ponen de pie y se van al baño. Triste, hermano. Es triste eso. Y así hay cantidad de gente, hermano. Amén. Cuando alguien ha pecado, ha fallado, se ha apartado, hermanos, tendría que estar clamando al Señor, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación, Señor. No lo es verdad. Quiero sentirte como te sentía antes. Quiero llorar como lloraba antes. Quiero alabarte como te alababa antes. Amén. No me quiero morir, Señor. Amén. Por eso que ahí, verdad, en el caso ahí, ese hombre y esa mujer no eran muertos. O sea, quedaban con una oportunidad. Y ahí quedaba en la conciencia del pecador ese, hermano. Porque no es que era obligatorio, él tenía que presentarse. O sea, la ley era que él tenía que presentarse. Pero imagínense, más de uno, hermanos, de estos que cometieron ese tipo de pecados no se presentaban. ¿Verdad? Eso es lo que dice la palabra. Pero a mí no me interesa cómo se dice, ¿verdad? Entonces no se presenta. Más de uno, hermano. Pero el que estaba arrepentido se acercaba, hermano, delante del Señor, a la puerta del tabernáculo de reunión, y ahí, hermano, lo recibía el sacerdote. Amén. Y con el cordero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová. Amén. Entonces, por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. Amén. Gloria al Señor. O sea, mire, cuando hay un verdadero arrepentimiento, hermano, la persona busca reconciliación. O sea, dice, yo quiero reconciliarme. Amén. Pero no solo de palabras. Hay gente, hermano, dice, yo quiero reconciliarme, pero es puro bla bla, hermano. Porque son mentirosos. Cuando hay que reconciliarse, no se reconcilian. Amén. Viven así, hermano, solo de palabras, solo como para que suene bonito, hermano. Ay, me quiero reconciliar. Pero mentira, dentro de su corazón, hermano, el pecado está ahí viviendo.
Aleluya. Amén. Entonces es algo personal. Amén. Dios está siempre, hermanos, ahí para al hombre levantarlo, para al hombre libertarlo, para al hombre ayudarlo, para darle una nueva oportunidad. Dios está siempre, hermano. Pero depende, hermanos, con qué actitud viene, pues. Amén. ¿Usted cree que si David, hermanos, hubiese sido un frío de eso? Si David hubiese sido, hermanos, un que me importista. Si David hubiese sido uno de esos que, verdad, sí, estoy mal, pero se quedaba, hermanos, ¿cómo hubiese terminado ese hombre? Amén. Hubiese terminado con brujos, como terminó Saúl. Amén. Porque el problema de Saúl, hermanos, era que él no reconocía. Porque a Saúl le decían: has fallado, no has obedecido la palabra de Jehová. El Señor te ha dicho que mates a todo Amalek, porque te has cogido al rey y te has cogido las cosas, las mejores cosas de los amalecitas. Tenías que haber matado todo. Le decía, hermanos, se lo decía el profeta: obedece la palabra del Señor. Amén. Y no la has obedecido. Y no causaba nada, hermano. No sucedía nada. No es que decían: verdad, estoy arrepentido, no lo voy a volver a hacer. No, porque después lo hacía nuevamente. Amén. Y le dio como 3 oportunidades al Señor y lo volvía a hacer. Y eso ocasionó, hermanos, de que el Señor lo deseche. Pero no sucedió con David. Y el pecado de David, hermanos, era 3, 4 veces más grande. Porque David había matado. David había adulterado. Amén. Había abusado de su autoridad. Pero la humillación, hermano, fue lo que hizo la diferencia. Amén. David se humilló, buscó, hermanos, se apartó de eso. Ya no volvió, hermanos, a adulterar, a hacer lo mismo con otra. Ya no volvió a mandar a matar a otro, hermanos, no. Ahora, hermanos, entendió. Amén. Y el Señor restauró a este hombre, aunque pagó, hermanos, ¿verdad? Aunque los azotes llegaban, azote va y azote viene, hermano. Amén. Porque, hermanos, la consecuencia. Amén. Hay que hacer cuentas con los azotes. Amén. Cuando alguien quiera pecar, hermano, cuando alguien quiera hacer lo malo, tiene que hacer cuenta con los azotes. Amén. Que vienen, hermanos, de parte del Señor. Y azotes, hermano, ¿verdad? Es como los padres. Hay padres que pegan suave, hay padres que pegan a media, y hay otros, hermano. Amén. Hay padres que, hermanos, cogen al hijo hasta que se cansan. Y hacen, ya la mano, hermano, se le quiere, como cuando se le quedó prendida la espada, ¿verdad? A ese valiente David. Acá en cambio se les queda prendido, hermanos, la vara. Gloria al garrote allá, hermanos, el chicote allá. Gloria al Señor. Pero hay otros que no, hermanos. Hay otros que con uno solo, ¡zum! Pero Dios mío, hermanos, le hacen salir el alma del cuerpo. Aleluya. Porque dan, hermanos, y con ese, hermanos, hasta en fiebre lo hacen ir, hermano. Y así pasa muchas veces con el Señor. Amén. Así pasa. Hay algunos que le da tantos azotes y no entienden. Amén. Hay a otros, hermanos, que le da uno solo y los deja, pero en cama, hermano. Amén. Y dice: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué el azotazo? ¿Por qué el garrotazo? ¿Por qué cayó? Gloria al Señor. Amén. Y de eso hay que retroceder. ¿Qué he hecho? Retroceder la casa de tierra, hermano. ¿Qué he hecho? ¿Por qué me está viniendo esto? ¿Por qué me está pasando esto? Gloria. Y cuando ya retrocedemos, entonces ahí nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Amén. Gloria al Señor, hermanos. Entonces, esa es la condición para el que quiere, hermanos, levantarse nuevamente. Amén. Aleluya. Dios está a la disposición. Amén. Pero cuando llegue pues a adorarlo. Amén. Amén. Cuando usted llegue a la casa del Señor, ¿verdad? Estoy hablando del que ha pecado, que ha cometido. Llegue y busque, pues.
llega a adorar, a glorificar, a exaltarlo, llega a clamar, a gritar. Ese tendría que ser el que más bulla haga, hermano. Amén. Amén. El que llega, hermanos, en una condición así, ¿verdad? Tendríamos que decir, hermano, haga silencio que estamos en culto. Gloria al Señor. Ah, pero no, hermano, no sucede así. Eso tendría que ser, ¿verdad? Como Bartimeo el ciego: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Eso tendría, hermanos, que hacer una persona que está con un pecado tremendo, que está atado, que está ciego. Gloria al Señor. Amén. Entonces, de esa manera, hermanos, hay que reaccionar. Amén. Amén. Y también nosotros, hermanos, que por la gracia y misericordia no estamos o no hemos sido esclavos, no hemos caído en pecados como estos, de deshonra, pecados de maldad. Amén. Cuanto más nosotros también, hermano. Señor, gracias. Gracias porque estamos libres. Hay hermanos que están atados. Hay hermanos que han pecado, que están atados, que no pueden, hermanos, moverse libremente. Aleluya, que por causa de quizás qué cosa, hermano, el campo ha sido sembrado con mezcla, está, hermano, en un sinnúmero de cosas y que no pueden, hermano, alabar como usted y yo podemos alabar. Amén. Como usted y yo tenemos que adorar, hermanos. Gloria al Señor. Así que ahí, hermanos, quiero detenerme. Se nos ha pasado, se nos ha ido nuestro tiempo que tenemos. Padre, gracias, Señor, gracias en esta noche. Gracias por su palabra, Señor. Gracias por este consejo, Señor. Gracias, Dios. Entonces, Señor, sirve, Señor, a su pueblo. Nos sirve a nosotros, Señor, a mí, a cada uno de nosotros, Señor. Gracias. Usted es bueno, papá. Usted nos habla. Usted sabe por qué habla a cada uno de nosotros, Señor. Cuídenos, guárdenos de hacer todo lo malo, Señor. Ayúdenos a cuidar nuestro terreno. Ayúdenos a despedregar nuestra viña, Señor. A acercarla, Padre, con oración, con ayuno. Ayúdenos a acercar nuestra viña, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que nada malo, Padre, puede el enemigo sembrar en nosotros, Señor. Que no pueda sembrar, Señor, cizaña en nuestros corazones, en nuestra tierra, Señor, en nuestro campo, Padre. Te pedimos gracias, Señor. Gracias por el cuidado que tú has tenido, Señor, y por el que seguirás teniendo con nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Dios le bendiga. Aleluya.